tardes, estamos con el licenciado Andrés que nos explicará un poco de quién es él. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Fabrit, soy egresado de la carrera de la licenciatura de Derecho en el Tecnológico Monterrey, Campus Puebla. ¿Cuál relación existe entre la filosofía y el derecho? Bueno, muchos investigadores señalan que el derecho tiene como base la filosofía, porque como muchos de ustedes sabrán, la primera ciencia como tal que se tuvo en Grecia fue la filosofía, que a grandes rasgos es el estudio de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y parte de eso muchos investigadores señalan que fue un inicio para lo que hoy conocemos como derecho. ¿Cuál es la filosofía del derecho? La filosofía del derecho es una rama que estudia los fundamentos del derecho como un orden normativo de conducta humana. ¿Qué quiere decir eso? Es el estudio de tal forma que analizan el derecho, cómo actúa en el comportamiento del ser humano y de sus actos. ¿A qué se refiere la moral? La moral es un conjunto de valores, normas, tradiciones, costumbres que determinan qué está bien y qué está mal en la sociedad. Bueno. ¿Qué es el bien común? El bien común, para mí el bien común es todo aquello que satisface las necesidades de la mayoría, porque pues al final de cuentas no se puede como tal satisfacer cada uno de las necesidades o de los requerimientos de todos. ¿Qué son las leyes positivas? La ley positiva viene a raíz de la doctrina que estableció Tomás Aquino, que hacía referencia que era como la escritura de la ley natural. La ley natural lo determinaba como la ley donde el ser humano, solamente por ser humano, realizaba, como por ejemplo las tradiciones o costumbres en ese momento, y que también parte de la ley divina que antes era pues todo en ese momento lo que dictaba Dios. En resumen, era la ley ya impuesta en normas jurídicas, o en su caso lo que se dictaba por la sociedad para lo que el ser humano cómo tenía que actuar o que tenía como restricción a su naturaleza humana. ¿Qué es la lógica? La lógica es un estudio de las alternativas que se tienen de las conductas humanas, donde se analiza todos los factores por los cuales se determina qué está bien y qué está mal. Es un análisis de todas las variables posibles y cuál es la más correcta o incorrecta. ¿Qué es la justicia y cómo la defines? Para mí la justicia es un valor que determina, a mí me enseñaron en la universidad una definición muy sencilla, que es dar a cada quien lo que corresponde, es dar en los principios básicos. Por ejemplo, en una sentencia como tal se da justicia cuando una persona, si es culpable o inocente, se determina su responsabilidad. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema político donde se determina que el pueblo o la sociedad puede elegir a sus gobernantes libremente. ¿Qué significa la libertad desde el punto de vista jurídico según las leyes? Para mí es la facultad y el derecho que tiene la persona para poder actuar libremente en su pensamiento, en su razonamiento, en su comunicación, es siempre y cuando se restringe a las normas que establece en ese momento. ¿La libertad para usted es que debes hacer lo que quieras o seguir las normas ya existentes? Tal como respondí en la pregunta anterior, para mí la libertad tiene su limitad cuando afecta a los demás. Siempre y cuando no afecta a los demás, tú eres libre de hacer lo que quieras. ¿Considera que la filosofía progresa? ¿Por qué? Yo creo que sí progresa, porque al final de cuentas, como la filosofía es una ciencia que estudia toda la actividad humana como tal, es una ciencia que para mí siempre está cambiando, a razón que los seres humanos siempre estamos evolucionando. Antes, por ejemplo, había esclavitud, ahorita en muy pocos países hay. Antes no había una libertad religiosa o libertad sexual como existe ahorita. Entonces yo creo que sí, la filosofía va avanzando conforme
la naturaleza humana o los valores humanos van avanzando. ¿Cuáles son los 3 valores del derecho? Para mí los 3 valores del derecho es la justicia, la libertad y la igualdad. ¿Cuál es el fin del derecho? Para mí el fin del derecho es dar justicia, bien común y seguridad jurídica. En los principios, para mí, pues como les señalaba anteriormente, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, buscando el bien común de la sociedad y haciendo que exista una seguridad jurídica para proteger tanto las personas como sus propiedades. Cuando hablamos de política, ¿a qué se refiere? La política es la actividad de los gobernantes o de los que quieren gobernar las actividades o los actos de un estado o de una sociedad. A grandes rasgos es una actividad humana que busca desarrollar la redundancia, la actividad de esas personas que nos gobiernan como tal. ¿Qué se entiende por ética? La ética es una disciplina filosófica que hace el estudio de lo que está correcto e incorrecto y estudia también la moral y los principios filosóficos. A mí me enseñaron anteriormente que la ética siempre va arriba de la moral. La moral puede ser transformada por las costumbres, las tradiciones de las personas, pero lo ético no, lo ético ya está establecido y es los principios y los valores que ya existen como tal. ¿Qué es el derecho natural? Como anteriormente mencionaba, existen 2 corrientes en el derecho, como todo estudio. El derecho natural determina que el ser humano solamente por ser ser humano es garante de ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, solamente por nacer ya tienes derecho a un nombre, un derecho a nacer, un derecho a poder tener cosas. Y la otra rama, que aunque no me pregunten, la otra rama es el derecho positivo. El derecho positivo se establece como que es contrario al derecho natural, y ahí los de la corriente del derecho positivo señalan que el ser humano tiene derechos siempre y cuando sea determinado por una ley. Es decir, si no está determinado en una ley, ya sea una ley, algo escrito, es determinado por una costumbre o una tradición, pero esa es la gran diferencia. Uno, el derecho humano solamente por haber nacido, y la ley positiva solamente y siempre y cuando sea a partir de una norma jurídica. Muchas gracias, agradecemos su tiempo. Sí, claro, cuando guste.